Transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Ella es Mariana. Inspira a los demás. No busca tomar el camino fácil. Le gusta aportar al futuro de nuestra ciudad porque cree en la cultura de la legalidad. Hay más historias como estas. Solo falta que tú también las conozcas en www.hagámoslobien.org. Educación Inicial, una plataforma para transformar vidas. Llegan muy agresivos. A través del juego los niños empiezan a divertirse y empiezan a sentirse parte de un grupo. Y el niño ya se desenvuelve de una manera oportuna. Participa en el nuevo ciclo operativo 2014-2015. Mayores informes al 2020-5530 o 2020-5531. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de Nuevo León. En BIFAC te ayudamos cuando tienes un embarazo inesperado. Sin nada a cambio. Ven y nosotros te escucharemos. Es completamente confidencial y seguro. En BIFAC, lo que más nos importa eres tú. Búscanos www.bifac.org. 01800 0184 322. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Buenos días, estimados amigos. Ya estamos de regreso en Aprender a Ser, este espacio para explorar, compartir, descubrir y también, por supuesto, porque es importante, cuestionar todo sobre educación. Pues bueno, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Quiero compartirles que es una de las sorpresas más agradables que he tenido en estos últimos años que he estado compartiendo con ustedes este espacio de Aprender a Ser. Y esto me llena de mucha alegría porque hay personas que están influyendo, están incidiendo en la educación, en el diseño de las políticas, en la participación en las comunidades, en lograr que exista más participación ciudadana. Es decir, viendo la educación desde un punto de vista sistémico, desde un punto de vista formal, no solamente académico, sino en cómo le entramos al tema como sociedad, como comunidad y desde el punto de vista de las autoridades también. Y me da muchísimo gusto presentarles el día de hoy a Armando Estrada. Armando, bienvenido. Muchísimas gracias, Fabián. Es un gusto de verdad estar aquí en tu programa. Encantado, como siempre, estimado Armando, saludarte. Y bueno, la verdad que gusto que estés hoy con nosotros. Tú encabezas Vía Educación. Así es, Ajá. Así es. Es un esfuerzo pues ya grande de 12 años de trabajo ininterrumpido con ya cerca de 90 colaboradores. Wow. En distintas partes del país ahora. Pero bueno, desde un esfuerzo muy nuevoleonés, muy de aquí de Monterrey, y que es donde está ciertamente nuestro trabajo más importante. Y ahora, platícanos un poquito del inicio, por favor. Ya 12 años ya suman, ya son 2 sexenios. Es una buena manera de ponerlo también, Ajá. Fabián, claro. Bueno, mira, Vía Educación nació hace 12 años, Uh-huh. de la intención de un grupo de nosotros que pensábamos, como tú lo has expresado bien aquí en tu programa, que la educación es el medio, es el arma más importante que tenemos para transformar quienes somos, para transformar nuestra sociedad, y muchas de las problemáticas que enfrentamos justo desde la educación se pueden resolver. No hay duda de ello. Las personas nacemos, crecemos, nos educamos y luego trascendemos. Entonces esa es la vida del ser humano, es eso, y es lo que nos distingue pues de los animales y de los otros seres. Vía Educación nació con esa intención, y cuando se habla de educación, Fabián, Uh-huh. pues tú sabes que hay una infinidad de cosas que se pueden atender. Habrá quienes les interese mucho la pedagogía, la forma de instruir. Uh-huh. Habrá quienes les interese el diseño de los contenidos. Habrá quien, para mejorar la calidad de la educación, piensen en la infraestructura. Nosotros nos hemos dedicado a fortalecer las capacidades de los maestros y de las escuelas. Y como tú lo dices, pues hemos incursionado aquí en México con lo que tiene que ver con una aproximación sistémica Uh-huh. de esa calidad educativa. Entonces, Vía Educación nació, en sus orígenes, la intención era cómo la educación puede servir para formar ciudadanía. Ciertamente la escuela te tiene que ayudar
a entender las primeras oraciones, las primeras letras, los primeros colores, los primeros números, a que puedas hacer ya tus propios criterios de las diferentes cosas. Pero también es verdad que la educación es un factor muy importante para educarnos como ciudadanos, para formarnos como ciudadanos. No es el único, también la familia forma como en ciudadanía, también nuestra comunidad y el entorno nos forman como ciudadanos, pero sin duda la educación también tiene esa característica, ese rol. Y entonces nos enfocamos mucho en eso. ¿Cuál es el rol de los maestros, de las escuelas, de las instituciones para formar en qué valores también democráticos, en qué ciudadanía? Y me encanta, por cierto, el nombre de tu programa, porque justo tiene que ver con eso. Son esos 4 pilares de Jacques Delors que algún día comentó por allá en los 90s, que tenían que ver con eso, que teníamos que saber que la educación nos enseña a hacer, nos enseña también a ser. Y eso tiene que ver con nuestro rol ciudadano, yo creo. Excelente. Ahora, ustedes tienen de alguna manera un acercamiento, desde mi punto de vista, único hacia este problema o hacia este trabajo de todos que es la educación. Como tú sabes, y siempre hablamos de esto en el programa, la educación no la podemos escindir o separar de la realidad económica, social y política, ¿no? Correcto. Es labor de todos. Creo que como ciudadanos, y como lo has mencionado ya, no podemos separarnos de nuestra responsabilidad dentro de todo esto. Y me gusta muchísimo cómo ustedes hablan de ser corresponsables. Es correcto. Sí, Fabián. Eso es algo que te diría debe estar presente en estas capacidades del siglo XXI que buscamos. Una educación que no se basa y no tiene un fuerte fundamento en la corresponsabilidad es una educación que tiene mucha posibilidad de ser una educación inerte. ¿Por qué? Porque la educación debe de formarnos en lo individual, pero también en lo colectivo, y debe de allegarnos nuestros valores más profundos de solidaridad, de empatía, de encuentro con el otro, de entendimiento de la realidad del otro. Imagínate qué diferente de verdad tendríamos una sociedad nacional, estatal, internacional y global, si estos valores estuvieran bien afianzados y los hubiéramos aprendido muy fuertemente en nuestra educación. No estaríamos discutiendo inclusión, no estaríamos discutiendo migrantes, no estaríamos discutiendo muros, no estaríamos discutiendo un montón de cosas. Y eso parte de eso que lo podemos resumir en una palabra que tú ya comentaste, que es eso: cómo podemos ser corresponsables. Y si me permites, y es una invitación, este próximo sábado, mañana. Tenemos la graduación de un proyecto laboratorio que hicimos que tiene que ver con esto de corresponsabilidad. Lo que nos dimos cuenta es que muchas veces los jóvenes, sobre todo en secundaria, y tú sabrás muy bien, nuestra audiencia también sabrá muy bien que en secundaria es donde se presenta una deserción muy importante en nuestro país. Muy pocos jóvenes pasan verdaderamente de la secundaria a la preparatoria. Empiezan a vivir su vida de adultos al terminar secundaria. Imagínate lo grave que es algo como eso, pues el tipo de capacidades que tienes para enfrentar la vida económica, tu vida sentimental o como pareja, tu vida incluso de paternidad, tu vida de relacionamiento con los demás. Es decir, prácticamente estamos mandando a los niños sin fusil a la guerra, ¿no? Entonces, y sin embargo, Fabián, muchos de los programas que están atendiendo a la juventud están elaborados con perspectivas de adultos. Y sabemos también que los jóvenes, cuando estamos en la adolescencia, en la secundaria, como que estamos hasta diseñados para no escuchar la voz del adulto. Somos rebeldes a esa voz. Estamos en otra frecuencia, por decirlo así. Y entonces lo que hace este proyecto se llama Jóvenes a Tiempo. Y lo que hacemos fue ir a buscar a muchachos muy talentosos de las preparatorias. Tercero de prepa. Chavos con mucho empuje, muchachos que tengan unas capacidades de servicio, que participan en grupos estudiantiles, en grupos parroquiales, en grupos jóvenes que tienen un alto nivel de servicio, una alta vocación de servicio. Y los formamos. De hecho, aquí la universidad nos prestó sus instalaciones y la graduación será justo aquí en el Centro Roberto Garza Sada. Y es una iniciativa que entonces los formamos, trabajamos en sus planes de vida, trabajamos en sus planes de carrera y los preparamos para que sean mentores de una generación de muchachos de secundaria, de tercero de secundaria. Entonces este mentor habla, se relaciona, se hace amigo, se hacen amigos por redes sociales, conviven en espacios juntos, tenemos paseos, tenemos una serie de cosas para que este muchacho de secundaria, que no va a escuchar la voz tuya y mía de adultos, sí va a escuchar la voz de este joven de tercero de secundaria, que le va a pintar una realidad distinta. Que le va a decir, mira, esto viene para ti después. Esa es la carrera que yo quiero estudiar. Mira, ¿tú qué quieres estudiar?
Y yo te diría, el propósito de ese proyecto ya se cumplió desde que un joven de secundaria nos hizo, ¿cómo le hago para yo ser un mentor? Entonces ahí cierras el ciclo. Y es precisamente un proyecto que está completamente basado en la corresponsabilidad. Ahora imagínate, Fabián, si algo como esto lo podemos trasladar al sistema público y decir, siempre que tú cuando cursaste el segundo de prepa o el tercero de prepa, tuviste la oportunidad de guiar, en este caso es cada persona de preparatoria, 1 a 10. 1 a 10. Imagínate tú que no fuera 1 a 10, pero 1 a 1, o 1 a 3, o 1 a 5. Imagínate lo que eso haría por el problema de deserción en nuestro país. Increíble. Prácticamente lo desapareces, ¿no? Y lo desapareces desde la mejor forma mejor que puedas encontrar. Porque este joven que vivió la experiencia de ser empático y ser corresponsable con alguien más, está transformado de por vida. Sabe cómo, imagínate que pongas en tu currículum, yo llevé a esta persona que estaba a punto de caer en este problema y en este otro y en este, a que tuviera una mejor perspectiva de vida. Ese es el tipo de capacidades que nuestros empleadores, que las empresas, que las universidades, que las instituciones, yo te diría los políticos, es el tipo de capacidades que necesitamos en este momento. Definitivamente es de las cosas que más se habla ahora en capital humano o en desarrollo de talento, ¿no? Sí. La empatía, la capacidad de ver el punto de vista del otro, la voluntad, la resiliencia, todo eso, ¿no? Y mira, no quiero dramatizar demasiado, pero ahorita que lo relatabas me acordé de la película Gandhi, en la que Ben Kingsley hace el papel de Gandhi. Y hay una escena de las más impactantes de la película, que tiene muchísimas, ¿no? Pero una de las más impactantes es cuando en un conflicto en el pueblo, ya ves que había esta división en India de la gente de la religión propia de la India y del Islam, ¿no? Sí. Y entonces creo que alguien le pregunta a Gandhi, oye, ¿ahora qué me vas a recomendar de la paz si hay muerte y hay asesinato? Y yo cómo hago para perdonar, yo cómo hago para entender al otro. Y entonces le dice, bueno, toma a este niño que quedó huérfano por este conflicto, y no lo eduques hindi como tú, edúcalo como musulmán, o viceversa. No recuerdo bien, ¿no? Sí. Pero creo que obviamente esto es un ejemplo extremo, sí, pero en el contexto real de nosotros es precisamente lo que me narras ahorita tú, ¿no? Claro. Es tener la capacidad de entender la realidad del otro, por y supuesto, valorar la realidad del otro, ¿no? Sí, hay tantas cosas que valorar, Fabián, o sea que de veras nos perdemos en minucias, nos perdemos en aspectos que nos separan, que nos dividen, que nos venden ideas distintas, y creo que precisamente por eso la educación tiene esa obligación de formarnos en ese criterio, en esa capacidad crítica, en esa capacidad también de empatía y de corresponsabilidad, sin duda. Por supuesto. Ahora, otra cosa que mencionas ahorita muy importante es el pensamiento crítico, y eso es algo que es clave porque de alguna manera, si bien es necesario que contemos con tecnología, que contemos con algunas metodologías, es algo que se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? El desfase de las humanidades fuera de los planes de estudio, el resurgimiento que ha tenido en los últimos años para volver a incluirlas. Inclusive hay voces desde Silicon Valley que piden que regresen. En Google están empleados muchísimos lingüistas, filósofos, etcétera. Sí. Pero todo esto que está volviendo, y que tú nos estás ahorita compartiendo también, ¿cuál es tu perspectiva respecto a este problema? O sea, ya nos echamos los 80s y 90s de estas ideas de el ganador toma todo, sí, ¿no? De hay que aplastar a los competidores, que sin duda ha generado riqueza, pero también ha cambiado la forma de visualizar el mundo, ¿no? Sí, sin duda, Fabián, qué bueno que tocas el punto, porque yo te diría, hay un clamor muy grande hacia este tipo de habilidades llamadas del siglo XXI. Hoy se habla del ciudadano global y qué características debe tener el ciudadano global, por más local que sea, ¿no? Por más, ya no se vive en aislamiento, sino todos estamos de alguna manera interconectados, y uno sí, o sea, hoy está ese debate cobrando mucha importancia de cómo la filosofía dejó un lugar, por ejemplo, en el estudio, cómo dejó el estudio de las palabras, el estudio de la comunicación, desde lo más que parece ser muy básico, y sin embargo el debate argumentado, la deliberación, perdieron como su espacio en la forma de educarnos. Entonces, yo te diría, hoy tenemos una experiencia muy concreta que creo que puede ser muy valiosa para mencionarla como ejemplo. En Vía Educación estamos trabajando también en una iniciativa, fíjate qué interesante, que es el resultado de una investigación muy profunda que se hizo en Europa. Una investigación que fue a buscar las escuelas que más
más marginadas en contextos de mayor exclusión, de mayor marginación sobre todo, que tuvieran los mejores resultados. Esto lo hizo un centro de estudios que se llama el Instituto de Investigación sobre Políticas y Prácticas Superadoras de Desigualdades. Wow. Y lo que ellos dicen es, la desigualdad ya sabemos qué es, pero ahora queremos saber qué fue capaz de superar la desigualdad de género, de oportunidades económicas y de educación también. Entonces en educación hicieron un estudio muy, muy, muy completo, un estudio financiado por el Parlamento Europeo para toda Europa, un consorcio de universidades, y fueron a investigar pues estas escuelas. De alguna manera estas escuelas habían sido capaces de superar esa desigualdad y querían ver cuál era el común denominador, el factor crítico que había hecho eso. Y fíjate lo importante que descubrieron. Descubrieron que la educación más significativa, más profunda, se da y que es capaz de superar desigualdad es a través del diálogo, el aprendizaje dialógico. Es decir, las personas aprendemos a partir de las relaciones y el contacto y la comunicación que tenemos con el otro. Entonces, Chihuahua te pone en una perspectiva bien distinta, porque entonces ahora ya no estamos hablando de esa meritocracia sin sentido y este correr atrás unos de otros a ver quién llega primero, sino estamos hablando de nuestra capacidad humana de poder relacionarnos. Otra vez volvemos a ese tema de empatía y de encontrarnos con el otro y saber que ahí hay un aprendizaje y que los dos podemos transformar ese aprendizaje y que ese aprendizaje nos va a transformar a nosotros también. Entonces, ¿qué hace y cuál fue el resultado de esta investigación? Provean las escuelas los mayores espacios posibles de diálogo. Es más, fíjate, luego lo contrastamos con nuestro modelo de educación y decimos, no, el diálogo es platicar, y el platicar es copiar, entonces no. Como si no fuera productivo, digamos, exactamente, ¿no? Exactamente, entonces no, clases en silencio, justo ahora lo platicábamos, clases en silencio donde la disciplina se respeta al máximo. Yo te diría, preguntémonos ahora bajo esos lentes qué significa verdaderamente la disciplina y qué significa verdaderamente el aprendizaje. Un aprendizaje llamado a edificar el ser, como tú lo has establecido muy bien en este programa. Entonces, ese diálogo es verdaderamente nuestra capacidad humana más importante de relacionarnos y entender la realidad del otro y desde el otro construir aprendizaje. Y entonces, ahora, por ejemplo, en las escuelas, lo que se fomenta a través de este proyecto que se llama Comunidades de Aprendizaje, escogieron el nombre más trillado que pueda existir, pero sigue siendo un nombre valioso. Claro. Es que haya muchas oportunidades para que los niños puedan dialogar. Y una práctica muy concreta que se hace en las escuelas se llaman tertulias literarias. Los niños se llevan a su casa una versión adaptada a su edad, a su nivel de lectura, de los clásicos de la literatura universal. Se llevan El Principito, los cuentos de Canterville, el fantasma de Canterville, se llevan la Odisea, la Ilíada, las Mil y una noches, y leen en su casa un fragmento de un capítulo que se les encargó de tarea. Los niños apuntan en una libreta, la que sea, aprendan lo que leyeron, transcriben y luego aprendan por qué les llamó la atención ese enunciado en particular. Debe haber algunas cosas súper reveladoras, ¿no? Imagínate nada más cuando llegan al salón de clase, precisamente, Fabián, y el maestro, yo te diría, con este volumen de voz que estamos escuchando, que estamos platicando tú y yo ahora, no, silencio, ya, por favor, no. Es con este volumen de voz, va asignando la voz, va dando el turno a los diferentes niños que dicen lo que les llamó la atención, y los otros empiezan sin ningún tipo de juicio, ni tampoco el maestro establece ningún juicio, empiezan a dialogar sobre por qué eso es importante. Entonces empiezan a reflexionar sobre su propia vida y empiezan a ser empáticos con la vida del otro. Este Yepeto me recuerda a mi abuelito, porque mi abuelito tenía esta característica, decía así, y cuando leí tal palabra me llamó la atención esto. Y otro niño dice, mira, yo ya perdí a mi abuelito, pero a través de tu abuelito puedo volver a sentir. Entonces imagínate el tipo de aprendizaje, de diálogo y de riqueza que ahí surge, ¿no? Totalmente. Me hizo recordar un poco a las palabras generadoras de Paulo Freire. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Que lo que hizo fue salir a alfabetizar al campo en Brasil, pero a través de las palabras reales del contexto de vida de las personas, ¿no? Claro. No a través de la metodología clásica, tradicional, ¿no? Tradicional, ¿no? Sino en un contexto mucho más real y asequible para los alumnos, ¿no? Qué increíble, qué padre esto que nos platicas. Sí. Oye, y hay muchas más cosas. Yo tengo aquí el informe del evento que tuvieron hace un par de meses, que nuevamente te felicito, un evento muy interesante. Se nota la motivación de todo tu equipo, se nota el compromiso, ¿no? Me encantó presenciar todo eso porque muchas veces, sobre todo en empresas muy grandes, a veces hay un poquito de disparidad, ¿no? Ves al 70, 80
X porcentaje del equipo realmente encarnando lo que está puesto en el informe anual, ¿no? Y me dio muchísimo gusto ver que en tu organización ves a toda la gente totalmente comprometida. Pero tienen varios pilares ustedes, ¿verdad? No nada más este proyecto que nos platicas, sino tienen que ver con las bibliotecas, tienen que ver también con las políticas públicas. Es correcto. Gracias, Fabián, de verdad, por abrirme este espacio. Sí, en realidad son varias iniciativas que están divididas en proyectos comunitarios y en proyectos educativos. Yo te diría, todos son proyectos educativos, sin embargo, unos son en el contexto de educación formal, salón de clase, escuela, institución educativa, y otros son en contexto de educación no formal, adultos, programas extraescolares, o en este caso bibliotecas, por ejemplo, vecinos, también empleados de empresas que pueden también recibir este tipo de formación. Hay una iniciativa en particular que me encantaría platicarte de ella, que es algo que nos tiene como muy motivados y muy desafiados también. Y tiene que ver con este carácter sistémico de poder trabajar con la educación. Como te decía, cuando se habla de educación, uno puede estar pensando en múltiples maneras de ayudar a una escuela, ¿no? Desde su contenido, desde la pedagogía, desde la infraestructura, desde la tecnología, desde los libros de texto, desde que si hay mesa banco, o sea, ahora sí que cada una de esas te lleva varias vidas para resolver, o sea, claro. no es así como tan sencillo. Y nosotros escogimos primero, pues, aquello que tiene que ver con las capacidades de los maestros, la formación del maestro, qué necesita para hacer bien su trabajo. Y nos dimos cuenta de una realidad, después de trabajar mucho y muy cercanamente con esos maestros, primero en procesos de formación donde aquí está este maravilloso PowerPoint y te lo enseño y tal, y pienso que ya con eso transformé la vida de un maestro, ¿no? Y te das cuenta que no es así. Claro. Después con procesos de acompañamiento muy concretos, muy enfocados a hacer que ese maestro fuera cambiando su perspectiva de algunas cosas que él ha venido haciendo. Y yo te diría, lo más moderno, por decirlo así, que estamos haciendo ahora tiene que ver con que el maestro, por más que pueda recibir una formación, por más que venga entregado en sus a veces horas de trayecto para llegar a su escuela, claro. De pronto tú encuentras una situación que es, yo te diría, muy delicada, y es que la escuela se ha hecho de unas formas, de una cultura, de un tipo de colaboración, de comunicación y toma de decisiones que inhibe que ese maestro que viene con todo su corazón a entregarlo a los niños, lo pueda hacer. Yo casi te diría que de pronto las escuelas no incentivan ese tipo. Entonces, mucho de lo que tú formaste a un maestro, pues verdaderamente nunca lo vas a ver aplicado en el salón de clase, porque no hubo ese ambiente propicio para hacerlo. Y eso nos hizo reflexionar mucho, porque, pues sí, cuando tú hablas de formación, pues dices medio que quieres asegurarte que aquello en lo que formaste o capacitaste, pues se llegue y logre un cambio. Tenga fruto. Por supuesto. Y entonces, cuando no es así, pues te empiezas a preguntar por qué no es así. Y nosotros quisimos asesorarnos de algunos expertos que han hecho este tipo de trabajo en algunas partes del mundo, y encontramos justo que a eso se le puede llamar una cultura escolar. Es decir, el tipo de colaboración, de comunicación, de relaciones. Volvemos otra vez a eso mismo, ¿no? Sí. Nuestras propias relaciones, nuestra propia toma de decisiones, nuestras formas de comunicarnos a veces, forman el espacio y la cultura de trabajo que va a hacer que la educación que estamos buscando proveer sea o no efectiva. Sin duda. Fíjate, alguna vez una buena amiga de nosotros aquí en el programa, socióloga y filósofa ella, nos dijo una frase demoledora, ¿no? O bueno, de esas que te hacen sacudirte, ¿no? Pero dice, el lenguaje es la primera manifestación política, ¿no? Exactamente. O sea, no nos damos cuenta qué tanto hay detrás del lenguaje, ¿no? Sin duda. Cómo construye, como dices tú. O destruye. O destruye, y cómo define el espacio en el que nos relacionamos, ¿no? Con eso yo te diría que diste en el clavo, Fabián. Y imagínate entonces una escuela que tienes ahí unos niños que tienes, y sin embargo no está programada ni está alineada a cumplir su propósito más elemental. Entonces, pues es una gran simulación, yo te diría. Y lo digo con esa palabra que es lapidante de alguna forma, pero precisamente por eso hay que hablarla y por eso hay que sacudirla y empezar a distinguir otras formas y otros procesos. Por supuesto, porque no es algo menor, ¿no? Exacto. Exacto. Y yo te diría, bueno, empezamos pues a trabajar, a analizar este asunto, y lo que definimos fue una iniciativa a 7 años para trabajar en una región escolar completa. Nuevo León tiene 14 regiones escolares, escogimos una de ellas,
pero trabajando desde todos los actores, desde el jefe de región, que es la máxima autoridad en esa región escolar, después del secretario, hasta supervisores, inspectores, directores, padres de familia, maestros. Y no sabes qué cosas tan bonitas las que hemos vivido, Fabián, porque hay un hambre y una sed muy grande de encontrar esta alineación. Entonces, cuando alguien puede facilitar un poquito esa conversación para hablar de y el proyecto se llama así, de hecho, Renovación de la Cultura Escolar, cuando tenemos y vemos el objeto que queremos transformar juntos, y desde cada una de las perspectivas, que no es la misma la de un supervisor, a la de un maestro, de un padre de familia, un director, pero que todos nos une ese mismo propósito, y podemos tener de verdad diálogos productivos, conciliadores, yo te diría de un grupo de amigos, de un grupo de personas que nos une algo que es más grande que nosotros mismos. Claro. Eso tiene una riqueza muy grande. Entonces vamos en el 3er año de esta iniciativa, vamos en el 4º prototipo que hemos ido probando, y tenemos la gran fortuna de tener algunos especialistas apoyando muy cercanamente este proyecto, especialistas de aquí de Nuevo León, gente que trabajó en la Secretaría de Educación o gente que actualmente trabaja en la Secretaría de Educación, que están como muy animados de ver esta nueva óptica de trabajar en esa calidad educativa desde una perspectiva sistémica. Y tenemos también algunos asesores, en Ciudad de México, en otras partes del país, y concretamente un profesor que nos ha abierto las puertas de una manera impresionante desde MIT, que se llama Peter Senge. Él es un especialista en cambio sistémico, es un especialista. Él dice, ya estudiamos por muchos años los sistemas, ya sabemos cómo se comportan, y ahora vamos a pensar en cómo transformar esos sistemas, porque como que se nos están colapsando. Y el sistema educativo, pues, de muchos países tiene también esos grandes riesgos, esos grandes desafíos. Entonces, nos sentimos como muy acompañados, muy arropados, porque creemos que es una hipótesis que conviene probarla, que conviene experimentarla, que conviene también encontrar qué es aquello que puede ir al compromiso más profundo de los maestros y de la gente que se dedica a la educación, alinear esa cultura, y entonces ahora sí tener el tipo de educación que nuestros niños y nuestras próximas generaciones merecen. Armando, la verdad, qué grata sorpresa. Digo, yo sé que inclusive conoces personalmente a amigo tuyo, Peter Senge, uno de los títulos más vendidos y más admirados de negocios en los últimos años. Hablo de la quinta disciplina, por supuesto. Regresando al corte, platícanos más, por favor. Muy bien, mucho gusto. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Como tú, yo vivo con miedo a no tener trabajo, a que mis hijos no lleguen a casa sanos y salvos, a que el dinero no me alcance para llegar a fin de mes, a que me atropellen otra vez con falsas promesas, a que me violen con las mismas mentiras de siempre. Al igual que tú, siento que nadie está de mi lado. Nadie, excepto el PT. No estás sola. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT te empodera. El 15 de junio comienza el libre comercio de las gasolinas y el diésel en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Gómez Palacio, Durango. El noreste de México transita de un modelo de proveedor único a uno de competencia. Con la apertura llegarán nuevas marcas con presencia internacional y habrá más opciones para elegir por calidad y servicio. Esta transformación traerá al noreste del país nuevas inversiones, empleos e infraestructura. Conoce más en www.gov.mx/apertura gasolinas. Comisión Reguladora de Energía. Vive la increíble experiencia de aprender enseñando. Sea un líder para la educación comunitaria. ¿Qué necesito? Tener de 16 a 29 años. Secundaria o bachillerato terminado. Muchas ganas de aprender. Y ayudar a que otros también aprendan. Informes al 01800-624-8733. O en la delegación del Consejo Nacional de Fomento Educativo en tu estado. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Alcohólicos Anónimos. Al-Anon. Codependientes Anónimos. Comedores compulsivos anónimos. Divorciados anónimos. Familias anónimas. Fumadores anónimos, jugadores anónimos y narcóticos anónimos. Son grupos de autoayuda gratuitos. Para más información, marque al 070. 90.5. Okay. Unidos en la diversidad.
Amigos, ya estamos de regreso en Aprender a Ser. Recuerde que estamos en el 8336-6162 y 8336-4203. Estamos con Armando Estrada de Vía Educación. Llámenos porque es un tema súper interesante. Es una de las organizaciones que más están incidiendo en la educación y con un punto de vista, con un acercamiento a la educación muy particular y muy efectivo. Armando, entonces nos platicabas de Peter Senge. Sí, bueno, no, solamente decir que creo que ya en este mundo que tenemos de tanta conexión, hay que aprovechar todo eso. Yo te diría, podemos pensar siempre en la tecnología, refiriéndome otra vez a la educación y a tantos distractores, ¿no?, que podemos tener para los jóvenes y los niños de hoy. Si eso está potenciado y si está dirigido y si está fundamentado en estos valores filosóficos del ser, de la comunicación que podemos tener entre las personas, imagínate en un mundo que ahora es hiperconectado. Yo me imagino lo que Sócrates o lo que cualquiera de esos filósofos hubieran podido hacer con internet. Entonces, pues es ¿por qué no lo hacemos una conversación del hoy, ¿no? Es decir, cómo fundamentamos juicios críticos, valoraciones sobre las cosas que nos permitan crecer a través de la tecnología. Entonces, más que ser un distractor, que tenemos que buscar la manera de que nos sea infinitamente productivo para nuestro propio trascendencia y pues para cuidar también este planeta que sabemos que nomás tenemos uno. Entonces tenemos que echarle ganas, sí. Y mira, me parece más que oportuno, digo, en estos 12 años ya de Vía Educación, porque en esta época en la que ya estamos inclusive logrando que la inteligencia artificial no solamente sea poderosa, sino que sea asequible para muchísimos, ya que ahorita ya hay algunas empresas que están buscando cómo rentar o arrendar esta capacidad de procesamiento, digamos. O sea, que quiere decir que va a estar posiblemente al alcance de muchísimas personas. Qué bueno que tenemos esto, pero qué bueno que haya gente como ustedes haciendo estos planteamientos, porque también hay otras cosas que hay que cuidar, ¿no? De repente vemos noticias de empresas, de startups, que están buscando retrasar el envejecimiento o teniendo como último meta conquistar a la muerte, y nos hace, o inclusive llegar a otros planetas, ¿no? Y nos hace pensar otra vez precisamente en lo que nos hablas, ¿no? Oye, ¿cómo nos vamos hasta arriba? Vemos la foto grande y nos damos cuenta en dónde estamos poniendo los recursos, la energía, el talento, las preguntas importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a invertir miles de millones o la cantidad que sea en evitar la muerte si a lo mejor es parte de nuestra existencia, ¿no? Claro. ¿Por qué estamos pensando en colonizar otros planetas si podemos cuidar el nuestro, ¿no? Sí. Porque estamos pensando en todo este tipo de cosas fascinantes si no hemos resuelto el tema de la equidad, por ejemplo, ¿no? Claro. Y aquí lo comento porque en la obra de Senge, que tú conoces muy bien, se habla precisamente de cuestionar y cómo incidir en estos sistemas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los principales retos en la educación? Obviamente los estás enfrentando en los programas de Vía Educación, pero ¿cuáles son los que crees que podamos incidir todos? O sea, que nos falta levantar la mano todos y opinar. Fíjate que es muy buena tu pregunta y es compleja. Y yo te diría que tiene varias posibles respuestas. Una de ellas es que la transformación sistémica más compleja y más profunda de los problemas más diversos de las cosas que no podemos resolver, curiosamente empiezan con uno y comienzan desde la propia persona y sus propios paradigmas. Imagínate qué profundo, porque podemos pensar entonces, cuando hablamos de sistemas, de grandes burocracias, de grandes estructuras, de cosas gigantescas a las que, pues, no, con un esfuerzo tan pequeño, ¿cómo vamos a poder resolver? Es como David y Goliat un poco. Claro. Pero lo que la teoría de sistemas habla es, la transformación comienza dentro de la profundidad del ser de cada uno de los individuos que forman parte de ese sistema. Y lo que es el cambio sistémico no es el cambio incluso de las propias personas, sino el enriquecimiento de las relaciones entre ellos. Otra vez volvemos a hablar de lo mismo. Si te fijas, no hemos salido del mismo tema. Exacto. Nuestra capacidad de encuentro con el otro, nuestra capacidad de entender nuestra relación y la riqueza de nuestras interacciones, eso es lo que hace y dispone un sistema. Entonces, eso sí lo podemos cambiar y transformar. Claro. ¿A qué le damos valor?
en esas interacciones. Entonces, y eso es perfectamente transformable. Entonces, las estructuras y las burocracias que hemos creado a partir de los sistemas son un reflejo de esas interacciones que hemos querido o no hemos querido tener. Nos hemos puesto controles para cosas que a lo mejor no son tan necesarios si nuestro paradigma y nuestro raciocinio respecto a las cosas es distinto. Y déjame poner un ejemplo súper concreto. Y que de hecho Peter Senge habla mucho de esto en su libro de la quinta disciplina y muchas producciones que ha tenido. Y él habla de cómo los eventos que vemos son apenas la punta del iceberg de las cosas, ¿no? Claro. Los sucesos, las cosas que vemos en el ambiente es apenas una punta en el iceberg. Y lo que está debajo de esos eventos tiene que ver con una serie de patrones, una serie de tendencias que dan que esos eventos ocurran. Y debajo de esos patrones y de esas tendencias están ciertas estructuras que hacen que esos patrones y tendencias ocurran. Hay unas estructuras, hay unas lógicas. Pero debajo de eso están unos modelos mentales, que son los paradigmas. Entonces, pues una estructura, pensamos, difícil cambiar una estructura. Y si ya está pensada una tendencia, pues ¿cómo revertir esa tendencia? Pero los modelos mentales están dentro de las propias mentes de las personas. Exacto. Entonces, si trabajamos a nivel de esa conciencia crítica, si trabajamos a nivel de ese modelo mental que las personas tenemos para entender nuestro entorno, y el otro, y el medio ambiente, y las cosas, eso va a hacer que pues, se formen nuevas estructuras que a su vez formarán nuevos patrones y tendencias, y a su vez veremos nuevos sucesos en la vida, ¿no? Sin duda. Entonces, es a la vez complejo y a la vez pues muy sencillo decir, bueno, ¿cómo transformamos esto grande que tenemos? Y por eso el gran potencial de la educación es, veamos, no nos quedemos en los hechos y en los sucesos, vayamos hasta nuestros modelos mentales y la forma en cómo interpretamos la realidad. ¿A través de qué? A través del tipo de conversación, a través del propio cultivo de la propia persona, a través de nuestro propio pensamiento crítico, y allí se van a dar esa gran transformación que estamos buscando, se va a empezar a gestar justamente ahí. Genial. Yo te quisiera preguntar algo muy importante, porque en nuestro país, o al menos los que nos educamos en los 70s, 80s, 90s, hay una gran tradición, me atrevería a pensar, a comentar, de lo normativo. Cuando yo entro a estudiar la carrera, la escuela en la que yo estudié, en el TEC, se habla del desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Muy a tiempo, probablemente. Al día de hoy se oye un poquito menos eso, se habla de temas tal vez un poquito más vendibles, el emprendedurismo, etcétera, el compromiso social, etcétera. No que no sean importantes, sino pareciera que no terminamos de resolver el otro tema. Y lo que te quiero preguntar es, en todos estos años de investigación y de colaboración con diferentes actores del sistema educativo en México, ¿qué tan normativos seguimos siendo y qué tanto nos hemos abierto al pensamiento crítico? Y para el público lo que quiero decir es, ¿cuántos de los funcionarios o de la gente que está operando el sistema educativo tiene una forma de actuar en la que se ciñe a la norma, ¿no? En la que siente que su responsabilidad o el valor de su trabajo es apegar todo a la norma? Fíjate que precisamente la complejidad del sistema ha hecho que hoy incluso se hable de una normatividad mínima, de una normalidad mínima. Fíjate lo contradictorio de esa palabra, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, es el mínimo necesario para que una escuela pueda funcionar. Sirve ciertamente como un piso, es decir, de aquí para abajo no. Que las personas lleguen a tiempo, que las personas den su clase, que se respeten todos los días de escuela, que no haya ausentismo de los maestros, que haya los mínimos parámetros de operación para que una escuela se pueda llamar escuela. Entonces yo creo que esos pisos son necesarios, por supuesto, porque digamos siempre habrá alguien que esté pensando en ese mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces ese piso es claro y debe ser para todos, digamos. Sin embargo, creo que no se ha hecho lo suficiente para decir, ¿y cuál es el techo? Y no hay un techo. A partir de esa normalidad mínima, ¿qué es todo lo que tú puedes hacer? Y no nos concentremos tanto en inducir a los maestros o empoderar a los maestros para el cumplimiento de ese piso mínimo, sino de ese techo posible. Y decir, a ver, ¿qué más puedes hacer? Y creo que nuestro sistema educativo, con todo lo complejo que conlleva, está empezando a lograr algunas cosas en ese sentido. Por ejemplo, hoy la nueva reforma educativa, que es sin duda la reforma educativa más ambiciosa que se ha tenido en la historia de nuestro país, empieza a contemplar esas cosas. Otros sistemas educativos
lo tienen incorporado desde hace mucho tiempo, pero se empieza a hablar de una autonomía, que las escuelas puedan ser capaces de elegir algunos temas que consideran necesarios en función de las problemáticas que tienen en su entorno, con sus estudiantes, con las familias, en el contexto en el que viven esas escuelas. Entonces, imagínate, pues eso ya me demanda a mi director ser mucho más sensible de las realidades, entender un poco más qué es lo que puedo hacer y atraer el mejor recurso posible para poder, entonces ya no hablar de esa normalidad mínima que es, esto es prescriptivo, esto es lo que tienes que hacer, sino también explorar y empoderarme a mi director para pensar en ¿y qué debo hacer y qué debo atraer para que esto sea también una educación valiosa para esta población a la que tengo a la mano? Entonces, creo que vamos en esa dirección, Fabián. Vamos demasiado lentos en esa dirección. Sí creo que el énfasis y el enfoque del sistema educativo público ha sido sobre el piso, sobre decir, no, esta normativa mínima y de aquí. Creo que es importante hacerlo, pero creo que el llamado, creo que ahora es, y el llamado más allá del sistema educativo, creo que el llamado que como sociedad tenemos que hacerle a la escuela es apuéstale al techo. El cielo es el límite, ¿no? Hay que sacarla del parque, ¿no? Claro, exactamente. O sea, que todo lo que puedes hacer alrededor, ya no con una mentalidad de escasez, que eso está permeadísimo en las escuelas. No tenemos esto, no, sino una mentalidad de capacidades, de activos, que sí tengo. Tengo una comunidad de padres, tengo unos niños que necesitan ayuda, tengo un grupo de maestros a los que tengo que hacer sentir tremendamente orgullosos de estar aquí. Tengo una misión personal de transformar esta comunidad que tengo a mi cargo, transformarlo en algo valioso a través de la educación. Esa es mi responsabilidad. Imagínate, no sé si haya algo más trascendente que eso. Entonces, creo que es tiempo de una mirada puesta, pues, en los grandes objetivos de la educación, y que se pueden hacer y lograr ciertamente y sin duda desde la escuela. Entonces creo que va por ahí, Fabián. Pero sí, el debate es y es importante, perdón, nomás para como sociedad eso sea lo que demandemos. No la normalidad mínima. Por supuesto, ese es un dado. Es un dado. Lo que tenemos que empezar a demandar como sociedad es esto nuevo. Y no solo demandarlo, sino ser también partícipes activos, colaboradores de eso. Ser parte de lo que está generando ese sustrato, digamos, ¿no? En el que se puede dar esto. Usaste ahorita la palabra clave, empoderar. Sí. Mi percepción personal es que a veces nos da miedo empoderar. Nos da miedo empoderar a lo mejor al que sigue de nosotros en la línea de mando. En la experiencia de ustedes, ¿cómo sucede esto? ¿Cuáles son las causas posibles que han detectado de esto? ¿Y cómo se puede darle la vuelta a esto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos convencer del valor de empoderar a toda mi cadena? Sí, es fundamental. Yo te diría, precisamente un sistema que ha estado incidiendo mucho y focalizando mucho de sus esfuerzos en esa normalidad mínima es muy desempoderante. Porque entonces pues cumpla y yo solamente voy a retroalimentar sobre esa normalidad mínima y no voy a retroalimentar nada que no sea ese trabajo mínimo que tú tienes que lograr. Entonces pues no hay ningún incentivo para lograr el extra, para dar ese valor agregado, no tiene que ver con quedarse más horas ni trabajar más tiempo, no, tiene que ver con verlo con una alineación y con un pensamiento de triunfo, digamos, de lograr las mejores cosas, de sacarla del parque, como dices, ¿no? Y creo que solo algunas personas lo están entendiendo así, que empoderar es lo que va a hacer, esa alineación de nuestra visión conjunta, de lo que queremos ser para educar, es lo único que va a lograr las cosas, porque la educación no depende de una sola persona. Ojalá lo hiciera, porque entonces sería muy sencillo, pero depende de tantas cosas que necesariamente tiene que haber una estructura empoderada. Quienes ya lo han hecho, los directores que lo hacen, lo que cotidianamente están pensándolo así, que ellos ven que su medalla es las medallas que se pusieron tantas personas, ellos pudieron asegurar que se las pusieran, y ese es su verdadero reconocimiento. No sabes cómo están disfrutando el hecho educativo, no sabes cómo están disfrutando la escuela, el tipo de participación que tienen de los padres, el tipo de relación que tienen con sus estudiantes. Están viviendo su trascendencia desde hoy, digamos, porque lo están haciendo así. Los que no lo están haciendo están sufriendo de un micromanaging, están sufriendo de ser señalados, de ser constantemente enjuiciados por lo mal de sus resultados. Y entonces, ¿qué hacen? Pues le están echando la culpa a todo lo que se pueda, a todo lo que se mueva. A veces con razón también. Yo quiero decir que esos maestros a veces se sienten tan abandonados y esas escuelas se sienten tan abandonadas de parte de los padres de familia.
los padres de familia también hemos cometido el error de pensar que toda la educación le corresponde a la escuela y que yo en casa entonces puedo deseducar y puedo ser yo quien yo soy y no verme como un coeducador. Ajá. Y hacer equipo con la escuela en ese sentido. Entonces, te digo, a veces es justificada, no siempre, pero siempre, claro, a veces es justificada esa voz de los maestros que sí dicen, si no me echa la mano allá, ¿cómo quiere que yo me encargue aquí de todo esto? Yo los escucho y la verdad que soy empático con ellos porque es complejo. Sin embargo, creo que es esa mirada, pues es ese modelo mental, si otra vez llegamos a eso, sobre nuestros activos de los que podemos disponer, sobre las posibilidades que tiene la educación. Fíjate, nosotros contamos en el proyecto de cultura escolar, de la forma más simple, que la escuela debe ser el mejor lugar para trabajar, el mejor lugar para aprender y el mejor lugar para participar, en ese orden. O sea, yo sentir que mi escuela me brinda todo eso. Por supuesto. Y yo soy parte activa de que eso suceda, ¿no? Sí. No voy solamente de 8 a 2 y después me desentiendo, ¿no? Exacto. O a lo mejor voy al fútbol o al básquetbol en la tarde y ya. Sí. Sino que sea realmente parte de mi vida. Exacto. Y que me una a los demás también, ¿no? Es correcto. Una verdadera comunidad educativa. Una verdadera comunidad. Esto me hace recordar también este proyecto tan interesante que tienen ustedes de las bibliotecas. Sí. Sí, estamos felices, Fabián, de que se nos abrió una oportunidad para trabajar con bibliotecas de la red estatal de bibliotecas aquí en el estado. Ajá. Es un proyecto también muy bonito. Yo te diría, si nos ponemos a pensar cuál fue la última vez que fui a una biblioteca municipal, dónde está mi más próxima biblioteca municipal y qué es lo que se hace en esa biblioteca municipal, como que muy poca gente en nuestra ciudad tendría una respuesta. Claro. En este momento estamos llegando a 250 de las 300 y pico bibliotecas del estado, es más del 50%. Muchas de ellas están en las zonas rurales de nuestro estado, las zonas rurales donde en esas cabeceras hay una biblioteca, que por cierto son lindísimas esas bibliotecas, y lo que estamos haciendo es llegando a ese bibliotecario, estamos conociendo a ese bibliotecario, estamos viendo sus desafíos y estamos acercándole una formación que le permita salir de su biblioteca, enterarse de cuáles son las problemáticas de su comunidad y con ello incrementar una oferta de servicios de valor para esas comunidades. Una biblioteca tiene una flexibilidad enorme porque puedes trabajar con adultos mayores, puedes trabajar con estudiantes, puedes trabajar en cosas que le interesan a los estudiantes, no hay un currículum prescriptivo en una biblioteca, puedes acudir al interés de las personas de aprender, puedes vincularlas, pueden hacer cosas juntos, pueden ver una película juntos y luego dialogarla, pueden participar juntos en un evento cultural. Entonces estamos buscando que las bibliotecas se vuelvan un nuevo referente en lo educativo, pero también en lo social y también en lo comunitario, en lo cultural y lo comunitario. Entonces, y eso pues implica ir a las bibliotecas, visitarlos, acompañarlos, encontrar sus necesidades, y les estamos proveyendo de formación y de un acompañamiento muy, muy, muy bonito, muy completo. Las bibliotecas, los bibliotecarios, en muchos de los casos, sí se sentían abandonados, se sentían lejos del sistema, lejos y entonces estamos buscando justo eso, empoderar a las personas de las bibliotecas siempre, y yo te diría, todos los proyectos tienen necesariamente la colaboración muy estrecha con el gobierno del estado. Nosotros no pretendemos suplir ni sustituir las funciones que el estado tiene, sino más bien venir y enriquecer un poquito lo que ellos ya de por sí tienen que hacer y juntos ver esos nuevos escenarios, esos nuevos paradigmas, y hemos tenido un buen recibimiento por parte de las autoridades para poder hacerlo, y esperamos que así siga siendo. Este es un proyecto al que el gobernador se comprometió mucho, nos lo expresó, él estuvo como muy, muy pendiente de que él, siendo de una comunidad donde no había pues muchos servicios, no había cine, no había muchas cosas, decía, bueno, ¿cómo puedo hacer que a través de mi rol que me toca jugar, pues esto pueda ser una realidad para muchas más comunidades? Entonces, pues ahora sí que se juntó el hambre con las ganas de comer. Alguien que tenía un poco esa visión, hay un grupo de personas con ese propósito, y vamos a ver, o sea que hasta donde nos dejen hacer lo que podamos hacer, lo vamos a seguir haciendo. Oye, y sin querer hacerlo trivial, pero bueno, ¿están ustedes logrando entonces que el bibliotecario sea más sexy, digamos, ¿no? O que tenga cierto prestigio? Exactamente. Que estaba olvidado, ¿no? Es como correcto. Dices. Porque a veces bibliotecarios suena como que, todavía existen, o claro.
o piensas que es una persona que está cercano al retiro, Sí. Inclusive pues es una carrera, obviamente, ¿no? Sí. Me encantó la forma en cómo lo pones y sí, efectivamente, lo voy a usar a partir de ahora así. Por supuesto, ¿no? ¿Conoces al bibliotecario de tu comunidad? Bueno, no. Sabe de cine, sabe de literatura, te puede dar consejos. Ahora sí lo conozco, te voy a decir. En ese sentido sí lo conozco y creo que hay un potencial muy, muy grande en esos espacios que tenemos que aprovechar, sin duda. Genial, sí. Genial. Armando, me gustaría leer un poco, porque son impresionantes los números de la organización, pero si tú me puedes ayudar un poco para resumir los más importantes. Sí. Porque hay unos números muy importantes de todo el impacto y la incidencia que han tenido en Nuevo León y en el país, ¿no? Pues sí, yo te diría, Fabián, con la ayuda de mucha gente. Esto no, ni por equivocación se logra solos, ni digamos, no es la agenda de una persona, sino es todo un movimiento de personas que hacen esto posible. Comienza con la confianza, pues, de empresarios, de fundaciones, de individuos, de académicos y obviamente, pues, de un equipo de colaboradores que le queremos apostar a esto con mucha fuerza. Y bueno, desde hace 12 años nos hemos enfocado pues en desarrollar este tipo de capacidades en las personas. Hasta hoy hemos formado en esos 12 años cerca de 67,000 personas. Directamente han estado en entrenamientos nuestros, pero obviamente siempre el enfoque ha sido generar capacidades en ellos. De hecho, todas las personas con las que trabajamos son naturalmente diseminadores, es decir, un maestro. Pues trabajamos con el maestro, no trabajamos con sus estudiantes, trabajamos con el maestro por su capacidad de diseminación. Claro. Porque si cambiamos ese modelo elemental y ese paradigma desde el cual él juega, pues eso va a tener una incidencia a futuro. Y entonces eso nos ha permitido llegar a un poquito más de 189,000 personas, casi 190,000 personas, y tenemos pues metas muy ambiciosas. Queremos llegar a mucha más gente. Crecimos aquí en Nuevo León, nos desarrollamos en Nuevo León, y hoy también gracias a la confianza de las personas pues estamos trabajando en proyectos fuera de Nuevo León también, y a través de aliados. Fíjate, para nosotros ha sido supremamente importante establecer redes, alianzas, porque no es algo que pretendamos hacerlo de forma protagónica, digamos, sino hay ahora organizaciones que están replicando nuestras propias metodologías, y eso nos está haciendo llegar también a más gente. Y no sabes la cantidad de cosas que hemos aprendido también de implementar cosas de otros. Claro. Compartir mejores prácticas. Exacto. ¿no? Entonces, hallazgos. Yo, como lo dijo un buen amigo, en educación la única competencia es la ignorancia. No podemos ser competencia entre nosotros cuando hablamos de educación. Por supuesto. A quien hay que derrotar es la ignorancia, como en aquel juego del maratón. Exactamente. Hay que dejarlo muy atrás. Exactamente, sí. Perfecto. Armando, pues hay tantas cosas que platicar que me gustaría invitarte a que regreses. Encantadísimo, Fabián. Hay muchísimas cosas, la verdad. Yo no entiendo por qué hace apenas un año aproximadamente conocí el trabajo de tu organización, pero es algo súper interesante, es algo que está causando muchísimo impacto, que está llenando de nueva vida muchísimos aspectos de la educación, y nuevamente te felicito a ti y a todo tu equipo. Fabián, de veras no puedo estar más agradecido con este espacio. El día que quieras, con mucho gusto, aquí venimos. Hay muchos colegas en el equipo que les encantaría también estar en este espacio. Cualquiera de ellos te puede contar los dentros de las cosas y cómo pasan. Yo te lo voy a contar pues de una perspectiva, pero estoy seguro que ellos también pueden traer una perspectiva súper enriquecedora de los aspectos de su trabajo, del contacto que tienen con maestros, con directores, con jóvenes, con vecinos, con miembros de la comunidad, con miembros de las empresas con las que también están trabajando en esas competencias. Y creo que para nuestra audiencia, para tu audiencia, este programa serán también interesantes, algo refrescante. Sin duda, algo sin refrescante. Duda. Pues bienvenido siempre, ya sabes, también tu equipo, por supuesto, y seguramente hay muchísimas historias muy enriquecedoras y muy esperanzadoras también, hay que decirlo de esa forma, ¿no? Muchas gracias, Armando, pues bienvenido siempre, muchísimas gracias. Amigos, recuerden que estamos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana en Radio Dem 90.5. No se vaya, quédese con nuestra amiga Elisa Garza en Educando, que siempre tiene algo muy interesante que platicarnos. Que tengan un excelente fin de semana. Radio UDEM